¿Alguna vez pensaste en casarte? La protagonista de esta historia no, pero por azares del destino, termina casándose con su amigo de la infancia, el cual tampoco ha tenido suerte en el amor, pero tampoco es que le interese mucho el tema. Después de todo, su único amor han sido siempre los videojuegos. Esta historia se llama Quizás fue el destino. Había una vez, una mañana tranquila, justo antes de que empezara el nuevo año lunar allá en Corea, una fecha en la que las familias se reúnen para celebrar. En un departamento, estaban cocinando algo sabroso, mientras en la sala de estar, unos adultos mayores reían con el video de su nieto, quien empezaba a balbucear de forma graciosa, y mencionan que se parece a su Jimin. Luego vemos que quien estaba cocinando es su otra hija, llamada Jia Han, una trabajadora independiente de 32 años, pero que actualmente está desempleada. Mientras ella se hacía de comer, su madre se acerca alegre para mostrarle el video del bebé. Jia le dice que ya va repitiendo el mismo video unas 30 veces, y hasta le repite lo que el niño va a decir a continuación, como prueba de que se aprendió el diálogo por tanta repetición. Y termina enojándose porque ya la tienen cansada y también quiere que dejen de comerse su comida, aunque su padre le dice que no sea egoísta, ya que sabe mejor si se lo come directamente de la sartén. La protagonista se queja ya que es la que siempre le toca hacer la comida y el quehacer, cuando en casa son 3 personas. Su madre le baja los humos respondiendo que fue ella quien dijo que viviría en casa por siempre, por lo que es lo mínimo que debería hacer. Y como Jia se da cuenta de que vivir allí incluso la libra de tener que pagar renta, entonces mejor se queda callada. Su padre se une a la broma y le dice que si no le gusta, entonces debería buscarse un novio que le dé todo lo que quiere. Y como los viejos se empiezan a poner cariñosos, entonces Jia mejor se va del lugar. Suena el timbre y cuando fue a abrir la puerta, quienes entran son un padre junto a sus 2 hijos. La niña se alegra por ver a su abuela y la señora la recibe contenta. El hombre pregunta a los señores mayores que cómo han estado, pero en eso entra también una mujer que dice estar agotada por el viaje y que necesita echarse un descanso. Su marido incluso se ofrece a darle unos masajes para alivianarla, y durante todo ese tiempo, Jia estuvo observando la escena desde las sombras. De repente, la protagonista le ofrece un delantal floreado a la mujer, y menciona que le alegra mucho ver a su querida hermanita. La mujer, llamada Jimin, sonríe y halaga a Jia, diciendo que se ve bien como siempre, y que lo único que le falta por hacer ese año es subir al altar. Jia sonríe incómoda por la broma, y solo vuelve a insistir a su hermana que se ponga el delantal, y ya que ella no hace caso por las buenas, empieza a ponerse en modo amenazante para obligarla. Pero en eso, su madre le da un golpe para que deje la broma y se comporte como debe. Jia reclama a su madre que por qué hizo eso, y si acaso no pueden intercambiar roles una vez, ya que ella estuvo cocinando todo sola. Jinu, el esposo de Jimin, la defiende diciendo que no le hable así a su esposa, ya que ella ya está bastante agotada. En eso, su madre se acerca preguntando si en verdad hay un tercer bebé que viene en camino, a lo cual Jimin dice que estaban bien con 2 bendiciones, pero como su esposo insistió, entonces ya está en la fábrica uno nuevo. El abuelo también se emociona y le dice a Jia que no se quede ahí parada, y mejor vaya a preparar la mesa para celebrar juntos las buenas nuevas. Más tarde, fuera de casa, Jia estaba desahogándose mientras se echaba un cigarro, y recordaba cómo su hermana en otra ocasión quería que se casara con un conocido, aunque este ya era un hombre de mediana edad. Mientras Jia maldecía a su hermana por eso, cierta persona se le acerca, comentando que aún sigue diciendo malas palabras. El hombre abre un bocadillo y se lo va a comer ahí mismo. Ante tal acto, Jia piensa en por qué hace eso en una zona de fumadores. Ella pregunta incómoda que quién es él, y ante eso, el hombre le recuerda que se llama Min Cheol Jin,
y que vivía al lado de su casa. Además, solía usar unos auriculares gigantes todo el tiempo, pero ni con esa descripción, Gia logra recordar quién es. Entonces le pone empeño a su memoria para ver si logra acordarse de esa persona, hasta que por fin logra dar con él en un rincón de su mente. Y, sin poder evitar exclamar por la sorpresa, echa un grito que resuena en toda la zona. Ella pregunta si en verdad es Mincheol, el muchacho escuálido y fanático de los videojuegos, que siempre parecía estar metido en su mundo. Y ante eso, Mincheol pregunta si en serio tuvo un cambio tan radical como para que reaccione así. Ella no puede evitar echarle en cara que es porque sí que está irreconocible. Además, ahora sí le pregunta que por qué anda comiendo donde la gente va a fumar. Pero el hombre solo responde que al final no hay ninguna norma que se lo impida. Gia le dice que debería comer en su casa, y Mincheol contesta que lo haría. Sin embargo, su familia lo anda discriminando por no comer los típicos platillos que se comen en el Año Nuevo lunar. Y le cuenta que no puede comer eso porque son comidas altas en calorías. Por eso, Gia se pregunta en pensamientos que qué es lo que le pasa. Aquí nos empieza a dar una introducción del protagonista masculino de la historia. Mincheol Jin tiene 32 años al igual que ella. De niños vivían en el mismo edificio, así que eran amigos, aunque no porque ambos lo desearan. Gia continúa pensando que en las clases siempre hay alguien que no se junta con los demás o no convive como tal vez se debería. Es decir, una persona tímida que nunca habla, pues ese es el tipo de persona que era Mincheol, aunque al menos era alguien que sabía interpretar la situación. Gia nos cuenta todo eso mientras vemos un recuerdo de sus años de secundaria. Ya de vuelta en el presente, ella también piensa que no sirve de nada recordar esos días, y que por su situación actual de desempleada, es algo así como la oveja negra de la familia. Ella le echa un ojo al hombre callado, mientras piensa que ese tonto sí que ha cambiado, y que quizá la vida en la ciudad la sentó bien, hasta el punto de convertir a alguien como él en un ser humano. Mincheol actualmente es un programador de una empresa de renombre, y que además de su buen aspecto, no parece destacar en nada más. En eso, Gia se pone a compararse con él, y cree que no puede ser posible que a él le esté yendo mejor en la vida que a ella. Pues a Gia no la soportan en casa, y cada día al parecer es una tortura. Con todo eso encima, la protagonista se desanima y desea que mejor le caiga un rayo para terminar con su existencia. Mincheol, al verla en ese estado, pregunta que cómo está, pero esa sola pregunta parece cambiar por completo el humor de la chica. Gia piensa que si acaso parece que le va bien, pero solo termina diciendo que pues se hace lo que se puede, y termina dirigiendo la misma pregunta hacia él. Mincheol contesta que no es que haga mucho, solo va a trabajar, entrenar, jugar videojuegos, ducharse y dormir. Parece la rutina perfecta para muchas personas, ¿verdad? Gia ríe diciendo que aunque diga eso, en verdad parece que le va muy bien. El hombre responde que él también piensa lo mismo, pero que sus padres no comparten esa misma perspectiva acerca de su vida. Y eso es porque últimamente andan presionándolo mucho, diciendo que ya es un hombre grande y que debería ir encaminándose para casarse. Pero él concluye que casarse no es algo que pueda hacer él solo. También agrega que incluso lo inscribieron en un servicio de citas, pero lo peor es que el precio de la membresía es altísimo y que con ese dinero mejor podría comprarse la preventa del GTA 6. El hombre de lentes termina preguntando a Gia si acaso sus padres no son así, y ante eso, ella responde que sus padres aún no han llegado tan lejos, al menos por ahora. Dice eso mientras piensa en la familia tal y como la recuerda. De repente, Gia se dirige al muchacho y le dice abiertamente que, ya que ambos tienen la vida cuesta arriba en ese aspecto del matrimonio, ¿por qué no mejor se casan para facilitarse la vida? Con esa tremenda propuesta, Mincheol pregunta que si acaso escuchó bien, pero Gia tiembla al darse cuenta que le interesó la propuesta.
Ella le aclara que ya que sus familias andan de insistentes con el tema del matrimonio, entonces lo mejor sería que ambos se casen. De esa forma todo tendría solución. Pero mientras decía todas esas cosas, en su mente se pregunta a sí misma que por qué está diciendo eso. Al ver la reacción de Min-cheol, Gia se pone nerviosa y añade que no tiene nada que perder, puesto que ambos están solteros, así que casarse solo es un ganar-ganar para los dos. Al ver que Min-cheol se pone aún más serio, Gia, más nerviosa que nunca, dice que justo ahora debería estar riéndose, ya que es un chiste de amigos y que no arruine la broma. De repente y sin darse cuenta, ella estaba en su casa nuevamente y ve cómo Min-cheol y su padre estrechan la mano en señal de acuerdo, donde el hombre de lentes pide la mano de Gia. Luego de eso, y sin que Gia pueda procesar todavía lo que está pasando, ve cómo está de pie en el altar y donde Min-cheol responde que acepta ante la pregunta de si quiere tomar a Gia como esposa. Y ya para terminar, ahora aparece en medio de una fiesta hawaiana, donde al parecer están celebrando por su matrimonio los recién casados. Ya en su habitación, Min-cheol aclara que esto de la vida matrimonial no está nada mal, pues en su vida hasta ahora nunca habría imaginado visitar un sitio así. Él pregunta a su nueva esposa si acaso no se va a bañar, y ella nerviosa responde que en cuanto se tome su refresco lo hará. Pero cuando Min-cheol se alejó, ella vuelve a temblar como gelatina, porque parece que después de todo ese tiempo transcurrido, aún no ha asimilado el hecho de que ya está casada con el tipo al que consideraba el friki del salón. Min-cheol se echaba una coquita enlatada, mientras Gia piensa en que al final sí se casaron y aquella era su primera noche de luna de miel. Y para descubrir si todo eso no era más que un sueño, ella aprieta su pasaporte que demuestra que en verdad está en un país extranjero. Incluso se pellizca con tal de despertar de ese sueño que está teniendo. Pero como ya se dio cuenta de que todo es real, se pregunta a sí misma por qué terminó casándose con alguien como él, mientras observa cómo Min-cheol lucha con el pijama para ponérsela. En el proceso, Gia mira su cuerpo bien definido, que termina llamando su atención sin querer. Hasta la pone a sudar y todo. Pero enseguida se espabila a ver si esta vez ya despierta de verdad. Su nuevo esposo quiere saber qué está haciendo, y para disimular, Gia hace como si se estuviera dando aire con la mano, y añade que ya tiene sueño. También pregunta a Min-cheol qué es lo que hace él, y la respuesta que recibe es que está buscando algo que preparó para tener una buena primera noche juntos. La protagonista sonríe admirando lo bien preparado que es para los viajes, pero ahí cae en cuenta y se pregunta que a qué se refiere con eso de para una buena primera noche, y al imaginarse cosas que no son de Dios, se pone rojita al barajar qué podría ser. El tipo encuentra lo que andaba buscando y se lo va a pasar a Gia, pero ella reacciona avergonzada, porque dice no estar lista para eso. El hombre de lentes pregunta que a qué se refiere con eso de estar lista, pues lo que le va a pasar son unos tapones para los oídos. Se los da, ya que dice que suele roncar cuando está muy cansado, y viendo que ese es el caso, será mejor que los use. Y ya sin más, se dispone a ir a planchar la oreja con la almohada, y le desea buenas noches a su nueva esposa. Con todo eso se nota que en verdad estaba exhausto, pues nada más echarse en la cama empezó a roncar con la boca abierta y todo. Gia se le queda mirando como si estuviera decepcionada y aliviada al mismo tiempo. Por eso solo termina poniéndose los tapones y se echa a dormir, no sin antes preguntarse que en qué se supone que estaba pensando. Gia nos muestra de manera idealizada el cómo la gente se imagina una luna de miel, con su show de fuegos artificiales, comida exótica y pasándola bien con una buena pareja. Pero en la vida real, lo que obtiene es una comida que no cumple las expectativas, vendedores abusivos y a la pareja cansada de tanto trajín. Y bueno, así fue como empezó el segundo día de su luna de miel. A la mañana,
Gia se andaba debatiendo entre qué debería ponerse ese día, pues quiere andar a la moda, pero no destacar demasiado, y a la vez que no se note tanto que anda de luna de miel, cosas de mujeres. Mincheol le pregunta que si ya está lista, y cuando va a responderle que ya casi está, descubre a su esposo con la ropa que todo hombre usaría en sus vacaciones de luna de miel. Sean sinceros, muchachos, aquí todos nos identificamos. Gia le reclama que por qué se puso eso, y pues Mincheol contesta que no le ve el problema. Ella dice que para empezar, se puso calcetines y sandalias a la vez. Mincheol contesta que debería probar, ya que es muy cómodo, y también que no le ve el problema a vestirse así. Como para Gia sí es un problema, lo lleva de la oreja para darle solución a eso ahora mismo. No cabe duda que ahora sí son un matrimonio de verdad. Mientras esperaba a que se cambie de ropa en la tienda, Gia menciona que ella no sabe mucho de moda, así que no espera conseguir demasiado. Pero aún así, cualquier atuendo que se ponga debería ser mejor que el que traía antes. El hombre recién casado sale del probador diciendo que ya está listo. Y antes de verlo, Gia da la típica respuesta halagando lo bien que se ve, aunque con mucho desánimo. Lo que descubre es que se ha puesto un atuendo de moño con tirantes, que hace que la mujer se tire de los cabellos por la decepción. Como no le queda de otra, ella misma se adentra a buscarle la ropa, y solo se la da para que se la ponga, logrando así que ahora sí luzca como un atuendo de vacaciones versión Gia. Mincheol se siente inseguro por esas nuevas prendas, pero como su esposa lo halaga por lo bien que se ve, él parece reflexionar, solo que justo después lo vemos pidiendo que le vendan 7 conjuntos iguales a ese, quizá para usarlos mientras continúen las vacaciones, y haciendo perder la paciencia a su esposa de paso. Mincheol le pregunta que por qué le desagrada esa idea, pues le dijo que se veía bien, así que lo más lógico sería seguir usando lo mismo. Como el sentido de la moda de Mincheol está peor que el suyo, Gia decide ir ella misma a conseguirle los atuendos, indicándole que así solo tendría que rotar entre ellos cada día. Y mientras se da la tarea, a Mincheol le llama la atención algo, y ese algo es un traje de baño femenino que se le hace llamativo. Él menciona a Gia que ya que ella le consiguió un atuendo, él podría buscarle uno para ella, aprovechando que dentro de poco les toca ir a subirse al bote banana. Y esa es una propuesta que parece ponerla nerviosa. La mujer se queda pensando en lo que acaba de escuchar, y cuando ya procesó la información, reacciona llena de nervios por esa propuesta de nuestro muchacho de lentes. En el episodio 3, vemos a la parejita que ya hicieron las compras, y también a Gia sonrojada y con el corazón acelerado por tal acto. También piensa que como él está usando lo que ella escogió, entonces sería justo ponerse lo que él eligió para ella. Por eso admira que al final, Mincheol es una persona que tiene su determinación. Cuando llegó la hora del viaje en bote, Gia va a ponerse el mentado traje de baño, preguntándose cómo será, ya que en aquella tienda había muchos diseños muy sensuales justo como el del maniquí. Cuando ya va a probárselo, piensa que podrá ser un idiota, pero que no podría haber elegido algo así para ella. Y es ahí cuando la expresión de su rostro cambia a sorpresa por descubrir la verdad. Estando a punto de iniciar el viaje, Mincheol dice que por fin llega, y le pregunta si le gustó lo que escogió para ella, el cual es un traje de buceo, que hace que los demás turistas se fijen en lo que trae puesto, y se rían un poco de ella. Mincheol comenta que temprano por la mañana anduvo hojeando el catálogo y lo encontró, y dice que les viene bien porque sirve para moverse ligero por el agua. Como ya le colmó la paciencia con sus cosas raras, Gia le recuerda que ahora están casados y están pasando su luna de miel, por lo cual lo invita a ver cómo están vestidos los demás turistas. Y pues vemos que traen los típicos trajes de baño que vemos en cualquier playa. La conclusión a la que el hombre de lentes llega es que están así porque el calor está potente.
Gia está completamente decepcionada, porque está segura de que eso hará que el paseo sea un completo fracaso. Pero luego vemos que en verdad se estuvo divirtiendo mucho porque el traje era muy cómodo y hecho precisamente para el agua. El resto de la tarde, la pareja de recién casados la pasó muy bien en diversas actividades que ambos disfrutaron. Ya en el atardecer, estaban dando un paseo por la playa, y antes de que Gia indique la siguiente actividad, Min-cheol la interrumpe y pregunta si no está cansada. La respuesta que recibe es que no hay por qué descansar, ya que ese viaje es muy costoso y hay que aprovechar cada minuto allí. El esposo le dice que se fije en su talón, y es que se le hizo una ampolla por tanta caminata del día. Como está seguro de que eso debe dolerle mucho, se agacha y le dice a su esposa que se suba para llevarla a buen recaudo. Gia se avergüenza y dice que qué pasará con su plan. Pero Min-cheol le responde que lo importante es que ella esté bien. Por lo que ya sin más, el fortachón se la echa a la espalda para caminar por la playa con el sol de fondo. La mujer pregunta si no está pesada y Min-cheol responde que no se preocupe, ya que así al menos podrá mantenerse ejercitado, lo cual ella se toma como un insulto y como si le dijera que está pesada. Gia se da cuenta de lo agradable y cómodo que es ser llevada a cuestas, y se pregunta cuándo fue la última vez que alguien la cargó así. Ella le lanza un soplido suave en el oído, a manera de broma. Y como él se queja, siente que ahora están a mano. Al contemplar lo admirable que está el paisaje, Gia pide que se detengan para sacar una foto, la cual queda tan bien que termina guardándola con cariño. Gia recuerda algún consejo que Jimin le dio alguna vez, acerca de lo importante que es ganar las discusiones en la luna de miel, pero al contrario de haber estado peleando, siente que en verdad se la ha estado pasando muy bien, tanto así que no recuerda la última vez que se divirtió tanto. Y justo ahora recuerda también que antes estuvo en la espalda de Min-cheol, así que le genera vergüenza, pero con un efecto retardado. Al final termina admirando el hecho de que él tenga una espalda tan ancha y cálida, tanto así que le hizo acelerar el corazón. Pero todo esto nuevo que ha experimentado le hace preguntarse si es que en todo este tiempo en realidad solo se sintió sola, y por eso el contacto con alguien la hace emocionarse tanto. Al voltear a mirar a su esposo y verlo en ese estado actual, hace que se le baje la emoción del momento. Días después, fue así como terminó su luna de miel y volvieron a casa, donde fue recibida con una comida sabrosa que la esperaba en casa. Su madre comenta que es un obsequio porque acaba de volver de su luna de miel, y luego se fija en todas las cajas que están apiladas en el salón, haciendo que Gia se pregunte si acaso van a mudarse a otra casa. Su madre le aclara que no es que vayan a mudarse, sino que quien se va a mudar es ella, pues ahora que es una esposa, tiene que ir a vivir con su esposo Min-cheol. Allí le recuerdan que había acordado en irse a vivir con él al volver del viaje, pero como ella estaba entumecida por la emoción del momento, solo asintió sin darse cuenta. Sus padres le desean una feliz vida casada, para terminar despidiéndola de casa, directo a una nueva vida en matrimonio. Ya estando en su nuevo hogar, se sentía nerviosa, como es normal. Allí Min-cheol le extiende un papel y le pregunta que si ya está lista para comenzar. Continuemos con la historia de Quizás fue el destino. En el episodio 4, Gia está incómoda mientras observa la hoja que le dio Min-cheol. Al parecer van a firmar algo relacionado con su matrimonio. Ella recuerda una canción de su niñez que hablaba sobre la importancia de cometer errores de joven. Sin embargo, ella ya no está tan joven y no puede cometer ese tipo de errores de los cuales no encuentre solución fácilmente. También piensa que está metida en este embrollo, todo por haber comentado esas palabras aquella noche que se reencontró con Min-cheol. Y es que ese acontecimiento le dio un giro de 180 grados a su vida. Comenzando con que, al volver de la luna de miel, se topó con que sus padres ya la habían echado de casa para que vaya con su marido.
Min Cheol le propone redactar un contrato en su matrimonio. Ahí se nos muestra que se trata de una lista de cosas que respetar dentro de la relación, y que se convertirían en algo así como los mandamientos que tendrán que considerar mientras sigan viviendo juntos. Gia arrojó el papel contra la mesa, pensando que qué clase de documento es ese. Min Cheol estaba en sus asuntos escribiendo sus propias peticiones, pero lo hace así como cuando cubríamos la hoja para que no nos copien en el examen. Ya dice que no pasa nada y que siga con lo suyo. La mujer se pregunta qué debería poner por escrito y si de verdad hace falta que hagan algo como eso. Ella no había escrito ni una sola palabra, pero Min Cheol le pregunta si ya terminó. Como ya está siendo presionada por el hombre de lentes, entonces se dispone a escribir lo primero que se le ocurre, o al menos eso parece. Cuando por fin terminó, Min Cheol le propone mostrar sus hojas al mismo tiempo. Así que, a la cuenta de 3, las 3 líneas de su contrato dicen que debe dejar de fumar, no molestar a Rata y debe decir lo que le molesta en el momento. Por el lado de Gia, ella escribió que pide no entrar sin antes tocar la puerta, no obligar a hacer algo de lo que no esté de acuerdo. Y si algo anda mal entre ellos, entonces deberán solucionarlo con el diálogo. El hecho de leer que quiere que no fume más hace que Gia se enoje exclamando que cómo puede pedir eso y que ni su padre la obligó a algo así. Y lo dice porque fumar es algo que no se puede dejar de un día para otro, sino que debe vivir con eso. Min Cheol trata de hacerla razonar al decirle que no soporta el olor a cigarrillos y que, además, fumar hace mal a la salud, por lo que debería al menos comprometerse a fumar menos. Pero ella sigue aclamando que le es imposible fumar con moderación y que de poder hacerlo, ya lo habría hecho antes. Pasando al punto 2, al leer la palabra rata, Gia exclama que a qué se refiere con eso exactamente. Min Cheol cree que ya se lo había comentado antes, y justo en eso, Gia se espanta por algo que le rozó el pie. Ella le pregunta al dueño de la casa que qué fue eso que le acaba de rozar, y lo dice con el rostro lleno de nerviosismo y desagrado. Cuando Gia volteó a mirar hacia abajo, se encontró con un gato negro que se cruza por sus pies con dulzura. Min Cheol presume de lo inteligente que es su rata, ya que es una gata lista que salió a saludar porque escuchó que estaban hablando de ella. Gia pregunta que si en verdad nombró rata a una gata, y por eso el hombre contesta que lo hizo ya que a los gatos les encantan las ratas. Ahora invita a su nueva esposa a saludar a la dueña de la casa, y lo hace de manera juguetona mientras mueve la patita de la gata y hace la voz aguda para presentarse a Gia. Min Cheol menciona que tiene una gata como compañera, ya que no sabía que, eventualmente, iba a vivir con otra persona. Además, hace la pregunta a la protagonista para saber si a ella le gustan los gatos. Y para provocar ternura con su mascota le dice que piense bien su respuesta. Y como en verdad, Rata es muy linda, parece que está logrando cautivar a Gia con su dulce mirada. Ella contesta que, si le tocara escoger, entonces diría que si le gustan, logrando que Min Cheol y Rata se salgan con la suya. Min Cheol le ofrece a su gata para que la sostenga entre sus brazos, y dice estar seguro de que le va a caer bien, ya que Rata es muy buena y educada. Y ante todo eso, Gia descubre que en verdad es muy tranquila y cariñosa. Aprovechando la situación, la prota quiere hacerle una pregunta, y es que quiere saber qué habría pasado si a ella no le gustaran los gatos, o si fuera alérgica a su pelaje, si es que acaso eso significaría que la echaría de su casa. Min Cheol parece pensárselo por un momento, y termina respondiendo que no la habría echado, solo conseguiría otra habitación para ella. Con eso, Gia exclama que, si habla en serio, ya que eso sería un gasto adicional. Pero Min Cheol dice que el dinero no es un problema, en verdad. Él aclara que tienen una relación contractual, donde ambos tienen sus tareas y responsabilidades, pero que, como ella confía en él, entonces por eso accedió a casarse. Por lo cual no podría echarla a la calle, sino más bien ser considerado con ella. Con todo lo que escuchó, Gia piensa que Min Cheol en verdad se toma todo este asunto del matrimonio con mucha más seriedad de la que pensaba. Y es que todas esas cosas ni siquiera ella se las había planteado como lo hizo él. Al final, nos cuenta que los dos llegaron a un acuerdo y fijaron los términos de su contrato, los cuales indicaban las siguientes 5 directrices.
entrar a casa al menos 10 minutos después de fumar, no molestar a Rata, no entrar en la habitación de la otra persona sin permiso, no opinar sobre la vida de la otra persona, ni obligar a hacer algo. Y por último, todos los problemas que hayan deben resolverse con el diálogo. Solo para estar segura, Gia pregunta si está de acuerdo con lo escrito, pero el hombre dice que todo está bien, solo que olvidaron escribir una última directriz. Mincheol comenta que cualquiera de las dos partes puede decidir terminar con su relación contractual si así lo quiere uno de ellos. Gia se queda pensando en eso un momento, y nerviosa, comenta que es verdad, ya que eso fue lo primero de lo que hablaron. Al final, también se añadió al documento, y ambos se dispusieron a poner su huella dactilar como muestra del compromiso, aunque Gia no podía evitar pensar en que todo esto no era más que una mentira que crearon para que la sociedad los acepte. Mincheol se dirige a Gia y la llama por su nombre completo. Así le extiende la mano y le menciona que está encantado de poder vivir con ella a partir de ahora. Ella le regala una sonrisa tierna y le estrecha la mano afirmando que el sentimiento es mutuo al querer vivir junto a él. Algo que no sabían estos dos jóvenes es que aquel contrato que firmaron terminaría trayendo muchos momentos tantos tristes como felices en sus vidas. En el siguiente capítulo, vemos qué pasó aquella primera noche que los recién casados pasaron en casa de Mincheol. Gia acababa de darse una ducha y ahora andaba checando muebles en Amazon. También se queja de lo caro que es todo. Entre las cosas que tendrá que comprar se encuentran una mesa, silla, cama y más. Ahora solo le quedaba esperar a que lleguen para ordenar todo. Se echa en las cobijas que le empacó su mamá y le agradece ya que son muy cómodas y que ahora solo puede pensar en dormir. Sin embargo, fija su mirada en el techo de la habitación mientras piensa en que, si en verdad ahora esa es su casa, pues, como está casada, tendrá que vivir allí. Eso le hace caer en cuenta que Mincheol está en la habitación de al lado, mientras lo vemos echándose unas partidas del Call of Duty o el Fortnite en su PC. Todo un ganador. Gia dice que es la primera vez que vive con alguien que no es de su familia, y que eso la incomoda por lo que le va a costar juntar los párpados esa noche. Pero, aunque piensa eso, vemos que un rato después ya andaba roncando como león, allí echada en el piso. A la mañana siguiente, Gia despertó por el ruido constante de algo que sonaba sin parar. Así vemos que Mincheol se había levantado temprano y andaba haciendo algo de comer. Gia salió a ver qué pasaba y que si era fin de semana para que ande madrugando tanto. Su marido dice que no se acordaba que ahora vivía con ella y que está haciendo el desayuno como hace todos los días. También le dice que, ya que está levantada, se quede a desayunar con él, y es una oferta que la protagonista y sus cabellos despeinados no pueden rechazar. Gia anda sentada admirando lo dedicado que es Mincheol, ya que no cualquier hombre se levanta temprano para hacer su propia comida, por eso está impresionada. Así que ahora solo va a quedarse mirando que tanto sabe de cocina. Nada más que, mientras pensaba eso, ve como el hombre arroja todos los vegetales dentro de la licuadora y la acciona para dar como resultado una mezcla verdosa que no parece agradar a la vista de Gia. Y es que, en efecto, es una bebida muy nutritiva por traer vegetales y pechuga de pollo, pero el sabor ya es otro tema del que hablar. La mujer observa con recelo la bebida y pregunta que de qué se trata. Su marido responde que ese es el desayuno que preparó. Gia se lo toma de un solo trago sin pensarlo mucho. Quizá era una receta que sabía mejor de lo que parecía, pero enseguida descubre que su instinto tenía razón y es una bebida que estaba malísima de sabor. Gia quiere saber ahora si ese es todo el desayuno, y cuando él respondió que ahora viene el complemento, el rostro de la chica se ilumina por la esperanza de que el siguiente platillo sea el bueno. Lo que recibió en su mano fue una barrita de proteína y un gesto divertido de Mincheol. Gia arrojó inmediatamente esa barrita al suelo en señal de desagrado y, desesperada, le pregunta si acaso eso es una broma y si es eso lo que desayuna todos los días, y también exige que le dé comida de verdad. Mincheol parece anonadado por descubrir que la barra proteica no es comida de verdad como dice Gia.
ella le acusa de no querer compartir de lo que preparó para llevarse al trabajo y que por eso es que no se esmera en hacer un buen desayuno de verdad. Min-cheol le muestra el almuerzo que preparó para llevarse y cómo tiene todo perfectamente equilibrado en cuanto a carbohidratos, calorías y demás. Es ahí cuando Gia recuerda que el día en que se volvieron a ver, también andaba comiendo sus cosas saludables que para mantener la dieta. Como la chica se niega a aceptar que eso es lo único de lo que se alimenta, va a ver por sí misma qué es lo que guarda en el refrigerador. Al abrirlo, descubre los mismos ingredientes de su almuerzo, pero en cantidades mayores, todo listo para prepararse día a día. Por lo cual, decepcionada nuevamente, se deja caer al piso sin poder hacer nada. Gia menciona que nunca más se quejará de las comidas de su madre, que aunque no fueran sus favoritas, parecen ser mejores que comer lo mismo día a día. Min-cheol pregunta que si de verdad no puede comer de lo que hay en la nevera. Ella contesta que sí podría comer, si no estuviera lleno de pura comida saludable que ya la pusieron fuerte y sana, solo con verlo. Min-cheol le dice que entonces, si nada de eso le gusta, puede salir e ir a comer sola. Esa respuesta sorprende a Gia, como si acabara de darse cuenta de algo que antes no veía con claridad. Min-cheol le dice que todo lo que él necesita es ese licuado para tener un buen desayuno, pero que no tiene por qué gustarle a ella también, y puede sentirse libre de comer lo que quiera. Gia se pone de pie preguntándose en por qué no lo pensó de esa manera antes. Y es que quizá es porque su madre los obligaba a todos a comer juntos en la mesa y pues se volvió una costumbre donde todos comían lo mismo. Y anota algo, y es que Min-cheol ya se estaba cambiando los zapatos para salir de casa. Él dice que ya tiene que irse si no se le hará tarde, ante lo cual Gia, en medio de un bostezo perezoso, le desea un buen día. Min-cheol voltea a mirarla por un momento, y al notar esa mirada, Gia le lanza la pregunta de si acaso tiene envidia de que ella se quedará en casa todo el día mientras él se va a trabajar. Min-cheol responde que eso no tiene nada que ver. Gia sigue insistiendo que entonces no la mire de esa forma, ya que se encargará de conseguir un empleo pronto. Pero Min-cheol también dice que no es nada y que mejor ya se va. Al final, Gia se despide deseándole un bonito día y recordándole que se verán para la cena. Y, después de devolver el despido, se marcha, dejando la casa en silencio. Y unos segundos después, salta de alegría porque dice que no va a buscar ningún empleo. Así que va a disfrutar de andar así de desocupada y sin que hacer lo más que pueda. Al menos mientras aún tenga dinero en el banco, para luego empezar a reírse como loquita ahí en medio de la sala. En la calle vemos a una pareja que va caminando de la mano toda amorosa. El hombre del auto rojo ajusta el retrovisor mientras suspira y admira que debe ser bonito estar en esa situación, al tiempo que observa a la parejita reír mientras van de camino a la escuela. El hombre escucha un sonido que viene desde la ventana y al mirar descubrimos a Min-cheol quien lo estaba llamando. El hombre lo saluda con picardía y dice que ha pasado un tiempo desde que lo vio. La historia de Quizás fue el destino continúa con Min-cheol subido en el auto de su colega. El tipo al volante dice que lo sorprendió y también se nos presenta como Sang-woo Choi, el subordinado de Min-cheol de 29 años. Min-cheol le pregunta que de qué está hablando, a lo que Sang-woo le aclara que se está refiriendo al hecho de que un día dijo de la nada que iba a tomarse los días de vacaciones que le corresponden, dejándole así todo su trabajo encima. Sang-woo le sigue hablando, pero el hombre de lentes parece distraído mirando por la ventana. Es por eso que su amigo le pregunta que si le ocurrió algo bueno, porque lo ve muy sonriente este día. Min-cheol no puede evitar recordar a Gia, la cual lo despidió en la puerta de casa esta mañana. Eso le dibuja una sonrisa y le hace comentar que es bueno saber que hay alguien esperándote en casa a que regreses. Algo a lo cual Sang-woo dice estar de acuerdo. Pero segundos después, le hace la pregunta de si tiene a alguien que lo espera en casa. Una pregunta a la cual Min-cheol responde que es su esposa quien lo está esperando. Con dicha respuesta, Sang-woo se sorprende y hasta por poco descarrila el auto.
Cuando ya se calmó, le pregunta al hombre de lentes si acaso escuchó bien que dijo la palabra esposa, y quiere asegurarse de si nos está refiriendo a una esposa virtual o algo así. Pero Min-cheol le aclara que no es nada de eso, y que fue la semana pasada cuando contrajo matrimonio, y hasta le va a mostrar las fotos de su luna de miel. Es ahí cuando un grito estrepitoso viene desde la parte trasera del auto, y una mujer de lentes se levanta preguntando que con quién se casó. Ya en la oficina donde trabajan, uno de sus compañeros, todo alegre, lo felicita por su matrimonio, al igual que los demás compañeros de trabajo que se acercan para congratularlo. Una de sus compañeras le dice que pudo haberlos invitado, pero Min-cheol responde que todo fue muy rápido y que no tuvo tiempo de invitar a más gente que la familia. En el fondo de la escena, vemos a Sang-woo junto a la mujer de lentes, la cual de hecho se ve derrumbada. Sang-woo comenta que se acordó de que debe terminar de programar un mapa que le quedó pendiente, así que ya se va. Sin embargo, la mujer lo toma del hombro con una mirada amenazante y lo invita a hablar a solas un rato. Ya en otro lugar, a Sang-woo le están aplicando una llave de lucha libre, mientras pide piedad y que lo dejen ir. La mujer con el corazón roto exclama que él le había dicho que Min-cheol no tenía pareja. Ahora conocemos el nombre de esta dama, la cual se llama Soo-yeon-so, de 33 años, la cual también es la jefa de Min-cheol. Soo-yeon le sigue exigiendo que le explique cómo es que las cosas terminaron así. Cuando ya pudieron hablar, Sang-woo le confiesa que él tampoco sabe qué es lo que pasó, pues hasta hace unas semanas, Min-cheol dijo que no estaba interesado en ninguna mujer. Soo-yeon le pregunta que si está seguro de eso, y Sang-woo le responde que por tener que acompañarlo al gimnasio, para tenerlo vigilado, hasta él ya se está empezando a poner fuerte, pues Min-cheol solo se la pasa entrenando. Soo-yeon se sigue preguntando qué fue lo que pudo cambiar la historia de esa manera. Y ahora, el autor rebobina el tiempo para darnos más contexto sobre quién es Soo-yeon. La directora Soo-yeon cumplió 33 en este año, y también ascendió a directora en el mismo periodo. Bueno, acá también se nos muestra cómo eran sus expectativas en una pareja a lo largo de su vida, desde la niñez, pasando por la adolescencia hasta la adultez. Y pues, como parece que no pescaba nada, cada vez le iba bajando más a los requisitos, hasta llegar al presente, donde se ganó ese puesto por sus méritos, pero a cambio, está completamente sola. En ese mismo recuerdo, hasta sus subordinados se andan comentando el por qué andará de tan mal humor el día de hoy. Y uno de ellos contesta que debe ser porque en una cita a ciegas le tocó salir con un divorciado que tenía 2 hijos. Pasadas las horas, se echa sobre su escritorio mientras piensa en lo difícil que es encontrar a un chico bueno en estos tiempos. Además, también piensa que no está de exigente. Lo único que quiere es a alguien que la entienda y con quien pueda mantener conversaciones interesantes. Justo ahí, Min-cheol le acerca una bebida, lo que hace que ella piense que necesita a alguien así como él. Un día, ella le habló de eso a Sang-woo, el cual le dijo que eso era tarea fácil. Después de todo, él tiene el título de Cupido en la empresa y conoce a Soo-yeon desde la universidad. Lo único que pide a cambio para el trabajo es que le den de comer. Sang-woo esa vez le dijo que mejor ya vaya buscando dónde celebrar la boda, lo cual emocionó mucho a la directora, pues todo apuntaba a que tendría éxito pronto, imaginándose con su vestido de novia y toda la cosa. Hasta ya andaba pensando en cuántos hijos quería tener. Pero como en la vida no siempre todo va como queremos, ahora su plan se ha visto frustrado. Ya en el presente, Soo-yeon trata de consolarse a sí misma, diciendo que igual en el mundo hay más hombres que estrellas, pero igual no puede evitar sentirse afectada por la situación. Cuando cayó la noche, Min-cheol ya andaba llegando a su casa, mientras Sang-woo y Soo-yeon
Están hablando entre susurros, pues lo están espiando, todo con la intención de conocer a la afortunada que se casó con él y le robó el hombre a la directora. Pero antes de continuar con su infiltración, Sang-woo le dice que no se termina de creer el cuento de que se casó, por lo que en este caso lo mejor es ver para creer. Ahora que ya están más cerca, logran ver que Min-cheol saludó a una mujer, lo que hace que la curiosidad se dispare, pero sobre todo en la directora. Cuando echaron un ojo, lo que Soo-yeon vio fue a una mujer agachada, que se fumaba un cigarro mientras le preguntaba a Min-cheol que si ya se dignó en volver. Esa primera impresión dejó estupefacta a la directora, y no supo cómo reaccionar. Min-cheol saluda a Jia, la cual no responde y se pone molesta por alguna razón. Soo-yeon le reclama a Sang-woo que si de verdad esa es la clase de chicas que le gustan a Min-cheol, pero él le dice que se calle para poder escuchar lo que viene después. Jia le anda reclamando porque apenas está volviendo a casa. El hombre de lentes le dice que volvió apenas salió del gym, y Jia contesta que son las 8:20 de la noche, lo cual no es tan tarde, pero también le dice que debió haberle escrito un mensaje, pues así sabría que no tiene que esperarlo para cenar juntos. Min-cheol se sorprende por eso de que lo estuvo esperando para comer, ya que creyó que no querría por lo ocurrido en la mañana. Jia responde que sin importar eso, él tuvo que haber llamado o algo para avisar, ya sea porque tuvo trabajo o alguna otra razón. Sang-woo exclama que su esposa tiene un temperamento fuerte, y Soo-yeon se pregunta si en verdad estarán casados. Min-cheol entiende que entonces sí puede llamarle, ya que estaba convencido de que a ella no le gustaban las llamadas, por eso no lo hizo antes. A lo cual su esposa le pregunta que cuándo le dijo tal cosa. La respuesta de Min-cheol es que eso se lo dijo en 5º grado más o menos. Su esposa le hace la burla de que en ese entonces ni siquiera había celulares, por lo que todos hablaban por los teléfonos de casa. El hombre de lentes le refresca la memoria y le dice que está seguro que fue en ese entonces, cuando él la llamaba para invitarla a jugar, pero ella simplemente lo ignoraba. Ella se hace la desentendida, diciendo que no se acuerda de eso, y enseguida vuelve al tema principal, pero en eso nota que algo se mueve detrás, cerca de una pared, pero termina creyendo que seguro solo fue su imaginación. Por poco descubre a los dos que estaban espiando desde hace rato. Para no hacerla tan larga, Min-cheol le pregunta que si entonces sí puede llamarla, y ella responde que pues sí, que no hay problema, pero también piensa que a lo mejor está cometiendo un error. Cuando los recién casados están hablando sobre qué van a hacer para comer, Sang-woo piensa que su esposa es alguien que se le hace conocida por alguna razón. Mientras se preparaba para ir a dormir, Jia se queja de que la cena haya sido un batido de pollo como en el desayuno, y hasta piensa que los animales del zoológico seguro comen mejor. También recuerda eso de que Min-cheol la llamaba en 5º grado, reclamando en su mente que cómo se supone que va a recordar algo de hace 20 años, pero llega a la conclusión de que tuvo que ser cuando empezó a dejar de juntarse con él. Ahora se pone a recordar esos viejos tiempos donde se llevaban bien y eran muy unidos, pues tenían la misma edad y vivían cerca, pero aún se le hace curioso lo cercanos que eran por esos años, y el hecho de que tuvo que ir alejándose de él, porque a esa edad si te ven con un niño ya te andan emparejando y preguntando si son novios, tal y como ocurre en su recuerdo. Y he ahí la razón de por qué empezó a rechazar sus invitaciones para jugar. Ya en la secundaria también fueron a la misma, y a partir de ese punto, Jia empezó a ignorarlo, pues ya empezaba a tener otras amistades. Todo eso la hace avergonzarse por lo que hizo en esos años de juventud. Para estar segura de si en serio no le llamó para nada, se pone a revisar el historial, todo para descubrir que la última vez que tuvieron contacto por teléfono fue antes de la luna de miel. Ya al final se siente mal por haber sido tan ruda y fría con él,
pues no se lo merecía, por lo que sería bueno mandarle un mensaje disculpándose. Por otro lado, desde su habitación, Min-cheol andaba indeciso por mandar o no un mensaje. Ya cuando lo envió, el mensaje le llega a Jia, para mostrarle que le regaló su comida favorita. Por lo que ella no puede evitar preguntarse cómo es que él sabe eso. Como hay que hablar de varias cosas, Jia irrumpe en su habitación de golpe y porrazo. El hombre de lentes le reclama que habían quedado en que deben tocar la puerta antes de entrar. Ella toca la puerta y pregunta si puede pasar. Ahí le muestra su contrato firmado donde la cláusula número 5 menciona que si tienen un problema, tienen que hablarlo. Y como ella está teniendo uno justo ahora, entonces él tiene que escucharla sin objeciones. El Rappi ya le trajo la comida, y Jia se anda masajeando con la bebida fría que llegó. Min-cheol le recuerda que dijo querer hablar sobre algo, y quiere saber también si es que hizo algo mal. Pero Jia le contesta que no es que haya hecho algo mal, solo quiere decirle que no cuidó sus modales en cierto aspecto. Como Min-cheol no entiende a qué se refiere, a ella le toca aclarar que no se puede comer patas de pollo sin una buena botella de alcohol, ya que ella tiene la suya, pero él no trae una. El hombre se queja de que otra vez es un problema relacionado con la comida, pero Jia le comenta que más allá de eso, ellos dos hasta ahora no se han sentado a conversar juntos, por lo que podría ser una buena oportunidad para hacerlo mientras comen. A él le parece bien la idea, pero no entiende por qué es necesario tomar alcohol mientras se come. Y ella dice que pues esa es la norma en su país. Ya para ir entrando en ambiente, Jia le pregunta a su esposo que si acaso no quiere beber con ella con un tono coqueto. El hombre contesta con un rotundo no, sin siquiera pensárselo, y Jia se queda pasmada por la respuesta. Min-cheol le aclara que no puede tomar alcohol porque eso significaría perder sus músculos envidiables. Y ahora Jia entiende que no fue buena idea ofrecerle eso a alguien que solo toma batido de pollo. Y bueno, tampoco le va a obligar, porque en su contrato decía que no pueden obligar al otro a hacer algo que no quiere. Con eso se resigna a que él se va a ir a su habitación, pero el tipo toma asiento de nuevo y le dice que aunque no puede beber, sería bueno pasar tiempo de calidad juntos, así que va a brindar con ella. Y aprovecha también para decirle que ya que están ahí, ahora sí le cuente sobre qué quería hablar. Hay un pequeño momento incómodo, pues Jia se acaba de dar cuenta de que no había pensado en un tema de conversación en específico. Mientras va a ponerse a improvisar sobre qué hablar, le pone la excusa de que primero deberían brindar, y luego de chocar los vasos, pasan varias horas de la noche. Al final sí se le ocurrió algo, y ahora se anda riendo de él sobre un recuerdo incómodo de la infancia. La esposa empieza a recordar los viejos tiempos, y comenta con nostalgia que todo era muy agradable y divertido con él, sobre todo pelearse por quién era el jugador número 1 cuando Min-cheol la invitaba. Con ese recuerdo en mente, Jia se queda dormida de golpe. Como Min-cheol parece no saber cómo proceder, le pone una alarma a todo volumen para que se levante y vaya a la cama, ya que si no lo hace se va a resfriar. Jia se burla de sí misma por el hecho de que se emborrachó con tan poco alcohol, y sospecha de que ya anda perdiendo los poderes. Y como la sed de la mala ya le hizo efecto, ahora se dispone a hacerle una broma a Min-cheol, por lo que le quita los lentes y empieza a burlarse por lo mala que tiene la vista, comentando también que seguro que es por haber jugado tantos años videojuegos. El muchacho trata de alcanzarla para recuperar sus lentes, pero ella sigue saltando por el salón para esquivarlo. Como Jia ya está más para allá que para acá, también le dice que esos lentes le lucen horrible. Min-cheol logra arrinconarla y bloquearla contra la pared. Jia sigue con la broma, pero es ahí cuando observa su rostro de cerca
y se da cuenta de que sin sus lentes, el tipo se ve mucho más apuesto de lo que pensaba. Tanto así que parece quedarse sin poder reaccionar. Al estar en esa situación de tener cara a cara al tipo varonil, Gia se pone nerviosa y le devuelve los lentes enseguida, para justo después salir huyendo hacia su habitación, donde trata de tranquilizarse porque estar con él así le aceleró el corazón y le subió la temperatura, sin poder dejar de preguntarse el porqué de ese comportamiento. Ya en la mañana, Min-cheol se anda alistando para ir al trabajo, y Gia la observa a lo lejos, pensando que ahora sí luce como el de siempre. Cuando él le preguntó que si ocurre algo, ella lo negó, pero en el fondo sabe que sí tiene algo que decir, pues anoche estuvo burlándose de él, así que es justo que se disculpe con él por eso. Después de todo, así es como se arreglan las cosas. Ahora que está encarando a su esposo para hacerlo, es como si su cuerpo se resistiera a decir las palabras mágicas. Para recuperar la compostura, abre un ojo para ver a la gata, pero cuando está a punto de pedir disculpas, se le buguea el cerebro y termina haciendo el sonido del animalito. Ese miau que hace provoca una reacción única en Min-cheol, así en plan de ¿con quién me vine a meter?, y deja en una situación incómoda a todos. Ahora, desde la empresa de programación, Min-cheol le habló sobre lo ocurrido a Sang-woo, el cual pregunta que si de verdad su esposa le maulló. También le dice que no ande de presumido con su nueva vida de casado. Pero el prota le aclara que de verdad no sabe qué quiso decir, y como él es un experimentado en estas cosas del amor, quizá podría darle una explicación. Sang-woo le pregunta que si por casualidad no le habló a nadie más acerca de eso, a alguien como la directora Soo Yeon, por ejemplo, ante lo cual Min-cheol responde que no ha hablado con ella porque se veía muy molesta el día de hoy. Ahora, volviendo al tema, Sang-woo le dice que a lo mejor estaba tratando de ser tierna con él o quería hacerle una broma, pero Min-cheol dice que no puede ser, ya que no son tan cercanos, una afirmación que se le hace extraña a Sang-woo, pues si se supone que es su esposa, ese tipo de juegos de pareja debería ser normal. Él también aclara que hizo bien en venir a pedir su consejo, ya que es todo un erudito en estas cosas del amor, por lo que le dice que no hay que romperse la cabeza dándole tantas vueltas al asunto, y que la respuesta a problemas complejos suele ser más sencilla de lo que parece. Ahora llega la noche y Min-cheol volvió a casa. Al entrar se topa a Gia sonriendo de manera incómoda. Min-cheol recuerda los tips que le dio su compa, y pues Sang-woo le había dicho que lo más importante es ser simpático, y que cuando no sepa qué hacer, solo debe asentir o copiar lo que ella hace. Por lo tanto, Min-cheol se pone en posición y hace el mismo gesto de gato que ella hizo en la mañana. Tal actuación fue tan vergonzosa para ella que hasta se desmayó por la impresión. Como el hombre de lentes no sabe de estas cosas de pareja, le termina confesando que ese fue el consejo que su amigo le dio. Al enterarse de eso, Gia revive y le empieza a reclamar por andar contándole sus cosas íntimas a los demás. Pero él insiste en que fue lo único que le quedaba, ya que no sabía qué hacer. Fue así como el incidente del maullido le dejó un bonito recuerdo a Gia, y dio paso a incluir una nueva cláusula en el contrato, la cual dicta que lo que ocurre entre ellos dos debe quedarse entre ellos dos. Bueno, y ahí mismo Min-cheol aprovecha para tocar el tema del maullido, pues quiere saber qué significaba, pero Gia solo se hace la loca. En otro momento, la directora Soo Yeon se emociona en la oficina y exclama nerviosa frente a todos que deberían hacer una gran fiesta de inauguración para Min-cheol. Esa misma noche, Gia parece consternada con lo que acaba de enterarse, pues Min-cheol le está hablando acerca de eso de la fiesta de inauguración. También le dice que luego de enterarse de lo de su boda, todos estaban muy contentos por él. Él empieza a decirle que de todos modos son solo planes opcionales y que no es obligatorio.
En eso Gia se muestra decidida y responde que entonces hay que hacerlo. Su esposo trata de hacer que se niegue, pero la chica le repite que sí quiere hacerlo. Gia nos cuenta que las fiestas de inauguración se celebran cuando las parejas se van a vivir juntos, para que así los invitados les deseen un buen futuro. Estas fiestas suelen ser muy complicadas de organizar, pero la razón por la que ella accedió a hacerla es porque Min-cheol no quería. O sea que nada más quería llevarle la contraria. Y se preguntarán por qué. Y es que ella recuerda claramente lo del maullido, así que como siente que eso lo hizo para burlarse de ella, ahora quiere devolvérselo. Y qué mejor forma que poniéndole un compromiso que no le gusta del todo. Ella nota que él trata de hacerla recapacitar, y por eso le dice que si no quiere hacer la fiesta, solo debe decirle a la gente de su trabajo que ya no se va a hacer. Pero eso es precisamente lo que él no puede hacer, o quizá no quiere. Ya resignado, se va para el trabajo, no sin antes recibir la despedida animada de Gia. Min-cheol se voltea a mirarla por un momento y le sonríe antes de irse. Ahora ella piensa que está quedando mal, ya que él parece estar disfrutando la idea de la fiesta ahora. Damos paso a un momento cómico, donde Gia repasa los rasgos más característicos de Min-cheol. Primero dice que deberíamos verlo como un robot, que tiene funciones específicas y cuando se descarga ya no hay nada que hacer. Además, si le insisten demasiado, siempre termina cediendo a hacer lo que se le pide. Y ya por último, obviamente no quería hacer esa fiesta, pero por tratarse de la gente de su trabajo, lo veía como un compromiso y no podía negarse. Gia se pone nerviosa al pensar en ella como su esposa ante los demás, y también se pregunta el cómo se referirá él hacia ella cuando está en el trabajo. Bueno, ahora sí, para dar paso a los preparativos de la fiesta, ella se pone en marcha, pero un rato después ya se andaba arrepintiendo porque eso de cocinar en masa se le hace muy complicado. Tanto así que hasta tuvo que pedirle ayuda a su mamá para las indicaciones. Unas horas después, los invitados llegaron a casa y Gia estaba notablemente agotada por el esfuerzo. Min-cheol le pregunta que si está bien, y ella le susurra que debería agradecerle por lo que ha hecho. Solo que él le recuerda que fue por eso que dijo que mejor no hacerlo. Cuando la fiesta comenzó, todos se sorprenden por la gran cantidad de platillos que había en la mesa. Gia se pone modesta y dice que ojalá sea de su agrado lo que preparó. Sang-woo le dice a Min-cheol que con todo lo que come a diario ya hasta le dio celos. Él responde que es la primera vez que va a comer así, pero Gia lo pellizca para interrumpir con una sonrisa. El ambiente va subiendo con la noche y hasta vemos que Min-cheol se está tomando unos tragos, lo cual extraña a los demás. Sang-woo se acerca a la directora Soo-yeon para preguntarle que qué opina, y que si ya está contenta después de haber ido a casa de Min-cheol para corroborar la relación con su esposa. Él menciona ciertos aspectos que aún son sospechosos, como que se comporten distantes a pesar de estar casados, o que no estén usando anillos de bodas. Soo-yeon le da un codazo que sirve de señal para algo que Sang-woo tiene que hacer ahora, como parte del plan que idearon. Así que se ajusta la garganta y empieza a hablar como animador de televisión. Y es que, además de todo lo que ya sabemos de él, también es el que siempre va a las fiestas de la empresa y se pone a animar los eventos. Sang-woo dice que ahora que están más ambientados, va a empezar una dinámica para conocer mejor al señor Min-cheol y a la parejita como tal. Gia, que está emocionada, le dice que empiece, pero Min-cheol le responde que no sabe lo que está diciendo. El animador advierte que algunas preguntas pueden ser algo incómodas, y que si no quieren contestarla, solo deben dar un trago a la cerveza. Para comenzar, la primera petición es por parte de la directora Soo-yeon. Nada más que lo que Sang-woo lee parece ponerlo incómodo, y hasta voltea a verla porque quizás se le pasó la mano con eso. Después de todo, lo que ella escribió era pedirle a la pareja de recién casados que se besen frente a todos. Al final Sang-woo se la piensa y dice que mejor va a pasar a la siguiente petición, algo que le arruina el plan a Soo-yeon. Min-cheol le toca la mano a Gia para llamarla
y le susurra al oído que si está bien con todo eso, y es porque seguro empezarán a hacerles preguntas personales, y pues ya habían quedado en no hablarle a los demás de sus cosas. Pero ella le responde que legalmente están casados, así que mejor se deje llevar. Después de todo, si reflejan ser una pareja feliz, eso sería más convincente para los demás, pero que procuren contestar solo lo necesario. Sang-woo da paso a la próxima petición, la cual quiere saber cuándo, dónde y cómo fue la proposición de matrimonio. Si no son capaces de responder, tendrán que beber el vaso entero. La cuenta regresiva comienza y Gia se pone a pensar si de verdad hubo una propuesta de por medio. Cuando estuvo a punto de evadir la pregunta y prepararse para beber, Min-cheol la señala y dice que ella se lo propuso cuando estaba comiendo pollo. Todos se quedan sorprendidos, incluso Sang-woo, que hasta pregunta si eso es verdad. Ahora Gia se pone a hacer un recuerdo de los hechos, y pues todo para llegar a la conclusión de que técnicamente Min-cheol tiene razón. Pero bueno, mejor para no hablar, solo termina tomando del vaso. El animador se emociona por echarle valor, no sin antes mostrarnos a Gia que anda amenazando a Min-cheol con que más tarde se encargará de él. La siguiente pregunta dicta cómo y dónde dieron su primer beso. Ahora sí Gia la ve difícil porque no sabe qué responder. Hasta se pone a recordar si se besaron en la boda, pero esa vez no hubo ningún beso. Además, sería muy revelador eso de que su primer beso fue en la boda. Comienza la cuenta regresiva, y antes de llegar a 0, Gia toma sin pensarlo, pero Min-cheol responde que fue cuando tenían 5 años en el jardín de niños. Una respuesta que saca de onda a Gia. Esa afirmación emociona a todos en la sala, al revelar que eran amigos de la infancia. Min-cheol le pregunta a Gia si no recuerda el apodo que tenía ella en ese entonces, pues le decían el fantasma de los besos, pues mejilla que veía, mejilla que besaba. Ella se sonroja porque él anda revelando esas cosas, y se pone a hacerle una llave ahí mismo. La fiesta llega a su fin, y todos agradecen por la invitación. Gia toma de la oreja a Min-cheol para que no se vaya, pues tiene que aclarar varias cosas con él por andar soltando sus secretos al aire. Esa escena es observada por la directora, la cual se nota abatida por ver lo bien que se lleva la pareja. Más tarde en el auto, Sang-woo dice a Soo-yeon que al final tenía razón con eso de las sospechas, pues con esa forma de contestar y de actuar, se nota que todo es falso entre ellos dos. Aún así, él considera que hay un par de cosas que todavía podrían investigar más a fondo, solo para estar seguros al 100%. Y cuando le pregunta que si está de acuerdo con ese plan, la respuesta que recibe de parte de la directora es que mejor dejen eso. Sang-woo sigue hablando como si continuara con el hilo de la conversación, pero ahí se frena de golpe por la impresión. También le expresa su disgusto por querer rendirse así sin más. Después de todo, fue ella la que pidió investigar en un principio. Soo-yeon se pone a recordar lo visto en la fiesta y dice que está bien como está, ya que ese no es un lugar donde haya espacio para ella, por lo que no hay nada más que investigar, y hasta le agradece a Sang-woo por la ayuda brindada. El hombre da vuelta en U con el auto, para dirigirse a otro lugar, pues dice que le dio sed y que no tuvo tiempo de beber en la fiesta por andar de animador. Así que le pide a la directora que al menos lo acompañe, ya que esa sed de la mala lo está matando. Ella le dice que bueno, pero que él tiene que pagar, y al final se dirigen a un restaurante de los caros. A la mañana siguiente, los pájaros trinaban en los cables, y así pasamos a ver una habitación en donde se encontraba Sang-woo, sorprendido por el hecho de que la directora Soo-yeon estaba al lado suyo, dando a entender que ellos dos compartieron la cama la noche anterior. Pasamos al episodio número 12, no sin antes recordar que si te está gustando la historia, no olvides regalarme un like y suscribirte si no lo estás, ya que eso ayuda mucho al canal. Ahora sí, continuemos. Esa misma mañana en la casa de Min-cheol, él estaba sentado en el piso sintiéndose arrepentido por lo ocurrido la noche anterior.
Gia lo está regañando como si fuera su madre, haciendo que se dé cuenta de todas las cosas que no debió decir porque simplemente esas respuestas fueron raras. Y que tuvieron suerte de que ninguno de los borrachos hizo la pregunta de si de verdad son una pareja. Ahora se pone a pensar que explicarle todo tan detallado a Mincheol es una pérdida de tiempo. Después de todo, él es el sujeto que se compra ropas repetidas para no complicarse y hasta come pura comida sencilla por la misma razón. Así que solo le dice que ya no mencione esas cosas íntimas ante los demás. Mincheol dice que si ese beso del jardín de niños no cuenta, entonces deberían dar una mejor excusa. Caso contrario, sí que encenderán las alarmas. Como esta vez el muchacho sí está usando la cabeza para razonar, Gia se pone a pensar también cuál será la mejor ocasión en la que inventar el supuesto primer beso. Sobre todo porque lo lógico sería que tuvieron citas antes de casarse, y en alguna de esas pudo ocurrir el beso. Mientras todavía le daba vueltas al asunto, su teléfono suena. Se trata de sus padres, que llaman para saber cómo está, y les alegra saber que está junto a su yerno. Gia pregunta a sus viejos que si están en una cita, y que cómo así la llaman. Su madre responde que quería avisarle que es el estreno de la película del hombre espagueti, la versión del hombre araña de este universo, solo que en lugar de que le picara una araña radioactiva, este se comió unos espaguetis radioactivos. Así que ahora, su madre le revela que están por ver la primera función de la película, y con tal noticia, Gia le corta la llamada enseguida y se queda en silencio unos segundos. Ahora le dice a Mincheol que se aliste porque hay que salir a la calle. Para entender todo el asunto, resulta que en la familia de Gia tienen una tradición, por así decirlo, donde el que ve cierta película primero tiene derecho a spoilear a los demás acerca de la trama. Es por esto que en poco tiempo la vemos que ya está en la sala del cine con las palomitas más grandes listas para la función. Mincheol también está a su lado, pero él no parece muy cómodo que digamos, por lo que Gia le dice que si no quería venir se hubiera quedado. Él contesta que sí le gusta la saga, pero lo que lo tiene así es que esto parece como si fuera una cita entre los dos, y lo trae a colación ya que Gia antes les dijo lo mismo a sus padres. Ella le grita nerviosa, pero la mandan a callar porque la película ya va a arrancar. A media película, ella se emociona porque la trama está buena, y en lo que va a tomar unas palomitas, sus dedos chocan con los de Mincheol, quien también iba a hacer lo mismo. Intercambian miradas fugaces de sorpresa, y los dos se avergüenzan a la vez, tal y como si estuvieran en una cita. La película llega a su fin, y Gia está conmovida por el final. Mincheol, quien también es un fan acérrimo del hombre espagueti, se emociona porque la película fue sublime. Mientras bajaban por las escaleras eléctricas, Gia le recalca que la película estuvo buena y que hizo bien en venir. Ahí se interrumpe a sí misma, pensando en que esto de ir al cine un fin de semana y compartir opiniones es propio de una cita. Ella lo suelta porque siente que se está emocionando de más. Pero en eso, un calvito que pasa al lado la empuja provocando que caiga en cámara lenta sobre Mincheol. Cuando el golpe terminó, vemos que los transeúntes se conmueven por la escena que quedó al final. Y es que Gia está subida encima de Mincheol y sus labios parecen estar tocándose a más no poder. Ya saben, lo que se conoce como un beso. Seguro ustedes saben mucho del tema. Te agradezco por haber visto el video hasta este punto, eso ayuda mucho al canal. Suscríbete si no lo estás y regálame un like si el video fue de tu agrado. Sin más que agregar, no olvides tomar agua. Cuídate mucho y adiós.